Ya estamos de regreso luego de esa pausa comercial y bueno, vamos a presentar a continuación a nuestra siguiente invitada. Está junto a nosotros aquí en nuestro estudio Fernanda Machuca. Ella es agrónoma paisajista, pero también magíster en medio ambiente. ¿Cómo estás, Fernanda? Bienvenida. Bien, gracias. Feliz de estar de nuevo acá, porque había tenido retomando de a poquito, ¿cierto? Sí, estuve con unas semanas de locos terminando el magíster de las clases y nos queda la tesis ahora, sí que estamos... En la última etapa, ya en la etapa final. Sí. 2 años más o menos viajando. 2 años viajando, fue pesado. Y hay costos que se asocian cuando uno estudia, y es mamá, Exacto. es dueña de casa, es esposa, entonces, y además que tienes que seguir trabajando, pues, entonces... Pero feliz, me gustó mucho el tema del magíster, me apasiona la temática del medio ambiente y va muy enlazada con mi tema de paisajismo. Bueno, yo 20 años de experiencia en el tema del paisajismo, tengo 2 diplomados en el área como agrónoma, claro. Así que estamos tirando todo como para hacer la sustentabilidad del diseño del paisaje. Y esa es la idea, ¿cierto? Te felicitamos. Exacto. Además por el gran diseño que hiciste ahí en Espacio Bellezas, uno de nuestros auspiciadores que estuvimos cubriendo la inauguración y fue muy lindo. Espacio Bellezas es el primer jardín que está hecho. Ellos me pidieron, hablando un poco del tema del paisaje, algo que impactara desde afuera y además un jardín que sea sostenible y sustentable, que pudiesen permanecer en el tiempo en las mismas condiciones. Eso quiere decir, ellos no disponían de mano de obra porque no hay jardineros muy capacitados, que tenga bajo consumo de agua, por lo tanto tú puedes hacer paisajismo no solo con plantas y con pasto, que es lo que habitualmente la gente hace, sino que tú puedes ocupar elementos constructivos, coberturas, mulch, con algunas plantas que efectivamente tienen, pero que son de muy bajo requerimiento. Ahora le agregamos un poco de pasto porque queríamos algo más verde, así que ese va a ser pero cortadores de pasto quinceana hay varios, así que no hay problema, pero quedó hermoso. Y la gente toda tenía que ver, realmente impactada visualmente. La idea era que impactara desde el principio, desde afuera, porque adentro tiene un diseño como bien vanguardista, a mí me encantó, de hecho yo me atendí obviamente allá, y tienen buenos profesionales, así que yo lo invito, a mí me gustó Espacio Belleza. Se incorporaron como auspiciadores nuestros, así que van a estar el día miércoles aquí junto a nosotros y nos van a estar comentando y les vamos a mostrar las imágenes de lo que fue también la inauguración. Estuvo muy entretenido. Sí, muy entretenido. Con Fernanda en el brindis. Obviamente. Fernando, vamos a hablar un poquito acerca de lo que es ¿cierto? La temática medioambiental. Bueno, como la Fundación Educaver se dedica a la temática de educación ambiental, creo que la educación ambiental va por hartos ámbitos y entre ellos quise agarrarme un poco el tema del paisajismo, un poco del diseño y hoy día hablar de lo que es el árbol urbano. El árbol urbano. Bueno, ya cuando empieza el calor, empezamos a buscar la sombrita de nuestros árboles. Claro, y resulta que durante el resto del año nos olvidamos y nos empezamos a mutilar sosteniblemente. Y eso hace mucho daño al árbol. De hecho, yo te traje regalito esto. Esto fue un seminario que se hizo en la Universidad del Biobío, en Concepción. Me lo mandó Sergio Baret, que es un arquitecto que creo que es de los pocos arquitectos que ama los árboles. Y los respeta dentro de los diseños que él hace, donde dice el árbol urbano es cultura, y claramente sí, nosotros nos vamos a mostrar con más cultura, con más conocimiento, si nuestros árboles también nos apoyan en eso. Exactamente. Las grandes ciudades, España principalmente, tienen prácticamente árboles gigantes. Se respeta el árbol. Sí, es cierto. Te lo voy a dejar para que usted lo ponga por aquí. Muchas gracias. Porque en un momento yo tengo más fe si alguien lo quiere eso. Muchas gracias. La temática del árbol urbano pasa principalmente, y la mayor cantidad de errores y de mutilaciones que nosotros vemos es por un tema de selección de la especie. Cuando tú eliges, yo dejé unas fotitos que podríamos irlas viendo, entonces podríamos ver las imágenes para que nos demos cuenta cómo funciona el árbol urbano. Ahí está. Esto el árbol urbano en la ciudad, claramente no es en nuestro país. Nosotros no tenemos todavía esa cultura de respetar el árbol urbano. Vamos caminando hacia eso. Estamos trabajando como fundación, formamos parte, yo me desligué un poco hace ya un par de meses por el mismo tema del magíster, de la red, pero para una ley para el arbolado urbano. Para que se respete el árbol urbano. Exacto, para legislar de acuerdo cómo manejar el árbol urbano, más que se respete. Yo estuve en una de las reuniones con la antigua ministra de Medio Ambiente,
en el cual le presentamos el proyecto. Además se tuvo una entrevista con el ministro de Agricultura, y es por ahí que el Minagri está trabajando junto a CONAF en algunos puntos en el cual se necesita legislar de acuerdo a cómo tratar nuestro árbol urbano. Eso quiere decir de que nosotros pedimos es que no cualquiera llegue y que tú lo puedes ver, o sea, cortamos el árbol aquí, cortamos, y van cortando sin conocimientos previos. El árbol es un ser vivo, por lo tanto tienes que, así como yo en mis cursos de paisajismo digo, la poda es una de las labores más importantes del año dentro de nuestros jardines, pero tienes que saber hacerlo. Exactamente, si no la sabes hacer, no cualquiera. Evidentemente no funciona. A mi gusto, yo siempre he dicho, los árboles no se podan. Los árboles tú les haces al principio una poda de mantención, más que de mantención, de formación, para tú poder guiarlo de acuerdo a cómo lo quieres tener. Si vamos pasando un poco la foto. Vamos viendo las siguientes imágenes. Ahí sí. Ahí sí, la otra más, porque esa es como deberíamos nosotros mantener nuestras calles hoy en día, que nosotros tenemos 39 a 40 grados, se pronostican durante este verano. ¡Wow! Y resulta que tener una avenida arbolada como esa te baja a lo menos entre 5 y 6 grados versus esa misma avenida que no estuviera con árboles. A mí siempre me gustaba la avenida de Chillán Viejo. La que nos queda. La única que nos queda. Hace esos tremendos árboles que igual están un poquito deteriorados. Es la siguiente, porfa. Vamos a ver la siguiente imagen. Y ahí tú ves alguno del... ya. El conflicto los conflictos, que es una mala... exacto, los conflictos principales que tenemos nosotros hoy en día con los árboles urbanos, primero, es una mala planificación, claramente, y eso tiene que ver en el ámbito público y privado. Aquí todos somos responsables. Que hay una correcta selección de la especie, que yo te decía, que se ponen árboles donde no está considerado el espacio, porque acá uno compra un árbol chiquitito y el árbol va creciendo. Por lo tanto, es súper importante considerar eso. Bueno, me la adelantó, pero no importa. El otro conflicto es un mal manejo que nosotros tenemos de nuestros árboles urbanos, que termina muchas veces en que se caen de la nada. Tú, no sé si recuerdas, lo que pasa es que las sucesivas mutilaciones de su follaje, yo siempre le digo al alumno para que entiendan, como es arriba, es abajo. O sea, un árbol que tiene 20, 30 metros de altura, tú tienes que tener claro cuál es el sistema radicular que tiene que tener para sustentar esa tremenda envergadura. Exacto. Por lo tanto, si nosotros sosteniblemente lo vamos cortando, evidentemente su sistema radicular se daña. No sé si tú recuerdas un accidente que hubo aquí en toda la esquina de Constitución con Isabel Riquelme, donde se cayó que pasó un camión, pasó a llevar un árbol y mató a una señora que le tocó la mala suerte que le cayó el árbol encima. Justo, sí. O sea, la caja de compensación. Cuando un árbol está sano, tú lo puedes pasar a llevar. De hecho, yo recuerdo cuando recién llegué a Chillán y la carretera todavía pasaba por Avenida O'Higgins, los autos enchufados quedaban incrustados en los árboles, eso, y ni se movían. O sea, los árboles, los autos así arrugados, y los árboles ni siquiera se movían. Y eso es porque un árbol sano no lo mueves con nada. Tiende a ser incluso ante un choque peligrosísimo, porque el impacto del choque lo toma todo el auto y nada, no lo absorbe el árbol. Pero en base a eso, no me sigas pasando porfa la fotito, para que vayamos, detengámonos en la... Nos detengamos un poquitito. En base a eso, ese empujón que le dieron a ese pequeño árbol y se cayó, y era porque el sistema radicular que tenía estaba completamente dañado, absolutamente dañado. Y eso producto de las mutilaciones. Exacto, y eso es lo que ocurre permanentemente. Tú ves árboles que están deformados, que tienen troncos que no se ven sanos, que a pesar de que los mutilamos vuelven a crecer. Esas mutilaciones tan severas hacen que de alguna forma el árbol con su sistema radicular salgan chupones, y ahí hay unas deformaciones fisiológicas que son bastante importantes. Hay variedades de árboles que son las que convienen más para el... Pero por supuesto, lo vamos a ver un poquito más adelante. Bueno, los beneficios de los árboles, eso yo los dejo, y aquí tiene que ver la temática de medio ambiente. Primero, los árboles bajan la temperatura, controlan la humedad ambiental, por lo tanto tú te das cuenta perfectamente cuando caminas sobre una avenida arbolada, parque que tiene árboles grandes, que tú sientes que se ve más fresco, y no solamente por el hecho, exacto, no solamente por el hecho de que te baja la temperatura, sino que hay más humedad, hay más oxígeno y tú puedes respirar. De hecho, los japoneses mandan a la gente a darse baños de bosques.
Ellos, la terapia, los psicólogos no te mandan al psicólogo. Eso vaya a darse, obviamente desconectado de todo. Eso está, camine 15, 20 minutos por un bosque y está comprobado los beneficios para la salud mental de nosotros, las personas. El hecho que tú estés tirado en un área verde, viendo los árboles, alberga mucha biodiversidad, además, aves, insectos, microinsectos que también ayudan a la elaboración, no sé, es maravilloso. Y lo otro que son cortinas para los ruidos también, funcionan como cortinas para la polución también. Y aquí también es súper importante considerar que nosotros dentro de nuestros diseños o dentro de nuestras consideraciones, cuando tenemos la oportunidad de poner más de un árbol en nuestras casas o en nuestros parques o en nuestras plazas, consideremos un porcentaje de árboles de hoja persistente, que no boten la hoja. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos un grave problema de contaminación ambiental en el invierno, y eso es por las partículas en suspensión, claro, que emiten las chimeneas, nuestra combustión, que todavía sigue siendo a leña. Si nosotros tenemos árboles de gran envergadura, porque ojo, un árbol que tiene 2 metros no te sirve, de gran envergadura, de hoja persistente, estamos hablando coníferas, por ejemplo, o nuestros nativos, maitenes, coihues, etcétera, crecen más lento, pero el beneficio hacia la salud, ¿por qué? Porque ellos en la hoja, si son grandes, sobre sus hojas caen estas partículas y no entran directo a nuestros pulmones. Entonces, los beneficios que tienen son tremendos, ¿ya? Ahora puedes pasar la siguiente. Vamos con la siguiente. Ahí está. Bueno, ahí está un poco lo que yo les quise graficar respecto de lo que se demora en tener un árbol. Por eso nosotros tenemos que pensar muchas veces antes de cortar un árbol. Porque hoy en día yo siento que la gente ya echa más abajo el árbol y lo echan abajo. Y estamos echando, imagínate que eso está comparado con un niño. O sea, 18, 20 años para que un árbol adulto y te entregue los beneficios socioambientales que te entrega un árbol. Entonces, es tremendamente importante decir, bueno, ok, si voy a planificar algo, tratemos de salvar los árboles que están adultos ya, porque no es como voy y planto un árbol, porque claro, efectivamente yo muchas veces en las obras públicas te dicen, lo vamos a reemplazar con otro, pero perdiste 20 años. Y 20 años para uno son 20 años. Los locales, digamos, por el tema de cultivo, hay algunos árboles que no son compatibles también con la protección de la tierra, por ejemplo, el pino, el eucalipto, ¿qué más? Bueno, aquí estamos hablando no me quiero entrar en problemas de los bosques nativos y pelear con... No, hablemos netamente del árbol urbano en la ciudad, porque de hecho nuestra población sistemáticamente está llegando a las zonas urbanas y alejándose a las zonas rurales, por lo tanto es importante que hablemos de cómo mejorar la calidad de vida en nuestras zonas urbanas. Y la presencia de árboles es tremendamente importante, la presencia de parques urbanos también es tremendamente importante. ¿Ya? Se está trabajando, yo creo que podemos ir. Pasa la siguiente, por favor. Bueno, aquí igual vamos a hablar un poco de cuáles son los árboles. Vamos a ver la siguiente imagen, Pipe. Ahí sí. Ahí. Ese es un ácer japónico. De hecho, aquí yo quiero les dejo algunas pocas especies que podemos nosotros instalar en nuestras veredas, que podemos instalar al interior de nuestras casas cuando tenemos patios que son pequeños y no disponemos de mucho espacio y queremos tener árboles, porque yo en tema de paisajismo, cuando tú tienes un proyecto y que no tiene árboles, le falta estructura, es como que le falta ese peso que tú puedas sentarte, porque no hay nada más rico que sentarse bajo la sombra de un árbol, sobre todo cuando tenemos 40 grados y queremos refrescarnos de algo. El ácer japónico es muy similar al liquidámbar, que todo el mundo es como fanático del liquidámbar para allá, para acá, pero el liquidámbar es un árbol grande, un árbol que te levanta las veredas, un árbol que te levanta las terrazas. Por lo tanto, un liquidámbar que alcanza, no sé, 20, 30 metros de alto, tú no lo puedes proyectar dentro de un espacio pequeño ni muy cerca de una vereda, porque a la larga te va a levantar las veredas. El liquidámbar es muy usado en todas estas villas que hacen y ponen liquidámbar o abedules afuera. El abedul es menos agresivo. En general sí, crece más rápido, pero el ácer japónico también crece rápido. El tema está en que el ácer japónico generalmente es un árbol que es medio arbustivo. Tienes que saber manejarlo del principio. Tú vas a ver ácer japónicos que son muy desordenados y que tú dices, no, que esto a mí no me va a dar sombra. El ácer japónico es un árbol que tú lo puedes mantener como arbustivo, solamente ornamental, o bien tú manejarlo desde el comienzo como un árbol
como árbol. Y eso quiere decir que haces las podas de formación. Entonces tú, a medida que va creciendo, le vas podando abajo. Cuando está chiquitito no le haces ningún daño y tú lo vas guiando hasta que él forme un tronco y ya sea capaz de hacerte una copa que tú puedas poner una mesa, una silla. Sí, sí, aquí en todos los jardines. ¿Cuánto más o menos, Fernanda? Mira, un árbol japónico puede alcanzar los 5 o 6 metros, que es una altura súper buena para que tú puedas ornamentar tu jardín sin tener daño, no para nada. Es que con esa altura no tiene posibilidad. En cambio, cuando el liquiámbar, que es como yo digo, es el hermano menor. Si nos gusta a nosotros ver el rojo de las hojas intenso durante el otoño, etcétera, y que bote la hoja, cosa que nos permite entrar el sol durante el verano, pongamos un ácer japónico. Otra alternativa que es maravillosa, si quieres pasamos la siguiente foto. Vamos a ver la siguiente imagen. Que se los dejo ahí. Es el crespón. ¿Se parece, nada? No, lo que pasa es que la foto no se nota mucho, pero el crespón es con flores, es muy florido. Y también ahí yo dejé esas dos fotos de comparación porque el crespón tú lo puedes manejar tanto como arbusto, que normalmente la gente lo ocupa como arbusto, y si no, de lo contrario, lo puedes manejar como árbol también. Y ser un árbol maravilloso porque florece así muy, todo eso que tú ves rojo son flores, en el otro eran las hojas rojas, ¿ya? Y también tú partes desde la selección de compra en el vivero. Exacto, y al lado tú lo ves que tiene hartos tronquitos. Ya, y el lado acá es unitroncal. Y eso es porque se manejó primero desde la selección de compra. Tú vas al vivero y dices, ¿sabes qué? Yo quiero mi crespón, que no va a superar los 4 o 5 metros tampoco, pero lo quiero como árbol. Entonces tú eliges uno que tenga un puro tronco y lo vas manejando porque tienden a siempre brotar desde la base. Y tienes un excelente árbol que no te va a levantar suelos, que no vas a tener que estarlo mutilando, tremendamente decorativo porque da muchas flores y florece bastante tiempo durante el verano y después te puede generar una sombra bastante interesante, no tanto como la del ácer japónico tal vez, porque ahí estás castigando un poco follaje con flores, pero te genera algo tremendamente importante. Y pasemos la otra. Yo voy a dejar algunos solamente porque la verdad que tú tienes alta alternativa. Los famosos cerezos de flor. Son maravillosos. Es un árbol que no te crece tanto, florece, bueno, en Japón es árbol sagrado también. De hecho, ellos tienen turísticamente un viaje que se llama la Ruta del Cerezo y pasan por todas las ciudades donde ven estas maravillas, ¿ya? No hay que podarlo, no necesitas podarlo. Nosotros teníamos la calle Libertad cuando yo llegué, era una maravilla los cerezos. Yo llegué acá en el año 88, cuando florecían. No estaba la cultura de podar. Lamentablemente por los cables, las edificaciones. Claro, ahora tú puedes compatibilizar. De hecho, yo vivo en parcela y pasan los cables de una compañía eléctrica, no voy a decir el nombre, en el cual ellos tienen, porque no capacitan a su gente, la orden de cortar. Y las dos parcelas del lado están desocupadas. Exacto, están desocupadas, entonces ellos mutilan nomás. Pero como los árboles están, cuando les toca mi línea y como están dentro de la parcela, ellos tienen que pedir, por norma pedir autorización. Y ok, le dije, podemos, porque yo entiendo, no voy a dejar a todos sin luz, pero hagámoslo en conjunto. Y si tú pasas por ahí ahora, mis árboles, yo vivo 10 años ahí, nunca vi un corte, y los árboles se ven intactos, porque tú puedes realizar una poda bien hecha, asesorada, con conocimiento y que sea compatible con los cables. Y eso yo agradezco a la compañía porque siempre que van me consultan, ellos podan todos los años. Así que les doy... Sí, no, si no me peleé con ellos, sino que me preguntaron, yo le dije no, le dije yo voy por allá y podemos en conjunto y la verdad que me llaman por teléfono porque ellos tienen que pedir autorización, no pueden llegar y podar. Y lo hacen. Y es lo que yo invito a la gente, de hecho yo me acuerdo que... ¿Hay alguna época, Fernanda, en la cual hay que sembrar los árboles? A ver, plantar tú puedes... El ideal siempre es hacerlo en otoño, invierno, en receso invernal que llamo yo, cuando los árboles han botado toda la hoja. ¿Por qué? Porque a uno le permite comprar más barato, porque tú puedes comprar raíz desnuda. Raíz desnuda significa que te venden el árbol con las raíces al aire y tú lo plantas y te sale bastante más económico. El resto del año tú puedes plantar todo el año, pero ya tienes que tener bolsa con su pan, que no se rompa, etc. Sí, eso es bueno. A ver, tú puedes hacer jardines durante todo el año. Siempre lo ideal es hacerlo en receso invernal. ¿Por qué? Porque primero compra más barato, porque segundo viene todo un tema del invierno, que hay bajas temperaturas que no es tan dañino.
versus que si yo hiciera ahora mi jardín, la planta le cuesta tomar el ritmo de haberlo sacado de un lugar que está protegido a todo sol, por ejemplo, con todos los calores, entonces es más importante considerar el riego, etc. Eso tiene que ver con un poco con los jardines. Yo invito a la gente y esto es parte de lo que hace la Ambiental, que en algún momento nosotros como fundación queremos hacer en las juntas de vecinos, porque muchas veces tú vas sobre todo en la época de poda, tú vas a hacer hoyo nato a la municipalidad. Yo me acuerdo que un día andaba haciendo un X trámite y pasaron 3 señoras solicitando que le poden los árboles. Es que se lo cortaron a mi vecina y a mí no me lo cortaron. En estricto rigor no se le deberían cortar a nadie. Que las hojas ensucian, sí, efectivamente las hojas ensucian, pero sopesemos. O sea, las hojas ensucian vamos a tener que barrer durante ¿cuánto? ¿Un mes? Y esas mismas hojas les sirven, las pueden guardar para compostar, porque esas hojas les sirven mucho para aplicarle fibra a la compostera, por ejemplo, cuando compostamos nuestros residuos orgánicos. Entonces tengo mis hojas ahí para hacer una excelente tierra de hojas. Falta de educación, yo creo que yo le digo que a la gente no le enseñan y no le explican. Y yo creo que hace falta juntarse en las juntas de vecinos y decir, mire, en realidad no tienen que mutilar sus árboles, manejémoslo. Tratemos de poner árboles, por ejemplo, nativos. La gente no pone árboles nativos, no conoce. El quillay es un árbol tremendamente, pero es maravilloso. El otro día yo fui a un vivero ahí camino a Pinto, tenía una avenida de quillayes, pero maravilloso. Y el quillay es súper, se acomoda muy bien, porque si tú lo ves en el bosque xerófito, el que está en la zona central, donde no hay río, tú ves un árbol que es más tosco, con mucha rama, con las hojas más chicas, y resulta que si tú lo trasladas acá más al sur y lo riegas, es un árbol muy fino, con unas hojas más grandes, más brillantes, crece bastante rápido el quillay. Sí. Toda la gente que trabaja en este tipo de Sí. instituciones públicas para asesorar y orientar más bien, digo, la gente. Sí, yo creo que a la gente hay que orientarla. La gente, a mí me ha tocado las pocas veces que hemos hecho charlas respecto de los árboles urbanos, en que te dicen, chuta, es que en realidad nosotros no sabíamos. Tú vas a un vivero a comprar. Y eso yo es una crítica que le hago en general a casi todos los viveros de acá de la zona, excepto que te atienda el dueño, ese que tiene por pasión, y es que no los asesoran. Entonces está el cabro que vende y la señora compró una... Exacto. Oye, este árbol ya está bonito, me lo llevo. Y ve un árbol de, no sé, por 1,5 metros y se lo lleva. Eso es que ese árbol de 1,5 metros en 10 años va a tener 20 metros. O sea, ojalá, 15 metros, 10 metros. Y no le cabe en la casa, entonces tú te paseas, y esto es súper transversal con la clase socioeconómica, con la clase sociocultural, porque tú en todos lados ves árboles mutilados. O sea, tú te paseas por aquí, sector norte de Chillán, y yo veo aquí liquiámbar mutilados a la mitad. Aquí mismo venía caminando y en toda la esquina hay un liquiámbar que llega a dar pena como está, en toda una esquina, y lo cortaron, sencillamente porque arriba habían cables. Entonces, y eso tiene que ver, y ojo, que no es solo el municipio, o sea, aquí cualquiera pesca un serrucho y te corta un árbol. El otro día, no sé, pues en otoño, porque los árboles lindos que quedan todavía en la avenida Ecuador, de repente están estos tipos que hacen mantención de semáforo y a garrotazo, así con una guadaña, agarrando un tulipero, que es lentísimo de crecer el tulipero y está maravilloso, agarrando la guadañazo. Entonces yo me paré, me estacioné y dije, ¿qué estás haciendo con el árbol? Es que tengo que despejar el semáforo. Sí, está bien, pero es que hay formas de hacerlo. Entonces, siento que falta capacitación tanto en el ámbito público como en el ámbito privado, y nosotros como ciudadanos, en el cual andamos penando por los parques urbanos, andamos penando por tener sombra para estacionar o por caminar simplemente por una calle, que podamos tener árboles grandes y sanos. Así que los invito a conocer, a educarse. Ayudando también a eso, contribuir en parte a educar, a orientar, a informarlos también. Y bueno, esta es la sección, por supuesto, en la que vamos a estar todos los días lunes junto a Fernanda, a quien agradecemos, por supuesto, su presencia esta mañana. Sí, pues yo los invito a que te escriban ahí al programa. Exacto, al correo o aquí al mismo programa, a la fanpage, qué temas quieren tratar, de temas de paisajismo también, un poco de jardines, eso, algunas dudas. Mostrando distintos diseños y formatos de paisajismo urbano. Sí, podríamos también meternos un poco en el área de paisaje. A la gente le gustan mucho los jardines, y yo lo sé, y quiere saber. Sí, pues tú ya empiezas a salir, como por ejemplo hay tips como ornamentar las terrazas, que también podemos hablar un poco de eso. Así que los invito a escribir, pues, a que... canal21.televisión@gmail.com, o también a través de nuestro fanpage, ahí como Canal 21 Chillán, nos pueden escribir, proponer los temas, y nosotros
en la medida de lo posible. Tratando de darle, o consultas que tengan y podemos contestarlas al programa siguiente, así que aquí estamos. Así pues, Fernanda, muchas gracias por habernos Por nada. nuevamente, en la medida de tus tiempos, por supuesto, Sí. vamos a estar informando. Oye, no se olviden, que venga. el árbol urbano es cultura, así que tratemos todos de batallar por nuestros árboles que sean sanos, porque a lo mejor no por nosotros, sino que por nuestros niños, por nuestros nietos, porque si plantamos árboles hoy día son recién árboles para nuestros nietos, no son ni siquiera para nosotros. Y es nuestra responsabilidad dejarles ciudades más amigables. Así es. Muchas gracias por Fernanda, que tengas una excelente jornada. Igualmente. Y nosotros junto a Fernanda nos vamos a ir a continuación a una pausa comercial. Quédense junto a nosotros, estás en Coffee Break.